¿Cómo ganar músculo a cualquier edad? Y te voy a decir lo que el cuerpo necesita para lograrlo. Porque muchas personas creen que ganar músculo después de cierta edad ya no es posible. Pero eso no es verdad. Lo que cambia con el tiempo no es la capacidad del cuerpo, sino las señales que recibe. Y si vuelves a darle lo que necesita, movimiento, nutrición, descanso y constancia, tu cuerpo puede seguir construyendo masa muscular, fuerza y funcionalidad sin importar la edad que tengas. Y lo primero que quiero que entiendas es que el músculo no depende de tu edad, sino de la señal que recibe. Tus músculos no saben cuántos años tienes, no saben contar calendarios. Lo que sí saben es si los estás usando o no, y si reciben la señal adecuada. Porque cuando tus músculos tienen lo que necesitan, todavía pueden crecer, fortalecerse y adaptarse sin importar la etapa en la que estés. Lo que activa realmente la construcción muscular no son los años, es el estímulo. Ese estímulo puede ser una carga de peso, una contracción fuerte, una tensión prolongada. Todo eso genera un mensaje bioquímico dentro del músculo que activa una vía muy interesante llamada mTOR. Esa vía le dice al cuerpo, aquí se necesita más masa muscular. Y si hay suficiente proteína disponible y el cuerpo tiene con qué repararse, ese crecimiento ocurre. Con los años puede aumentar la llamada resistencia anabólica. Eso es lo que necesitamos saber. Que esto significa que el músculo necesita un poco más de intensidad o de proteína para responder igual que antes. Pero sigue respondiendo. Y muchas veces las personas con la edad, además de que el cuerpo pues necesita un estímulo más claro y ponerle más atención a las proteínas, las personas usualmente conforme envejecen hacen lo contrario. Usan menos sus músculos y consumen menos proteína. Entonces, esto se vuelve la fórmula para perder músculo conforme se envejece. Pero sin importar en qué edad te encuentres o si ya perdiste músculo, quiero que sepas que puedes recuperarlo siguiendo lo que vamos a ver en este video. Porque lo que tienes que saber es que el músculo va a seguir respondiendo, pero ya no te puedes conformar con lo mínimo. Ahora hay que hacerlo bien. Y esto no es teoría. Hay estudios que muestran que personas de 60, 70, 80 años o más pueden aumentar su masa muscular con entrenamiento de fuerza y alimentación adecuada. Porque el sistema, repito, sigue siendo funcional. La maquinaria está ahí. Solo necesita ser activada. Así que si alguna vez te dijeron que después de cierta edad ya no se puede ganar músculo, eso no es verdad. Sí se puede. Y la base es simple, darle a tu cuerpo el estímulo claro, consistente y suficiente para que entienda que vale la pena adaptarse. Porque, ¿qué pasa cuando el músculo no se usa? El músculo no se pierde nada más porque sí, se pierde por falta de uso. Y eso es algo que empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas. Porque cuando tú dejas de activar tus músculos de forma regular, de forma exigente, el cuerpo interpreta que ya no los necesita. Y como el tejido muscular es costoso de mantener, porque consume mucha energía, requiere mucha proteína y necesita una buena irrigación de sangre, el cuerpo lo reduce, no por castigo, sino por eficiencia. ¿Por qué mantener algo que no se está usando? Este proceso se llama atrofia por desuso y puede empezar después de una semana sin movimiento real, como tras una lesión, una hospitalización o después de años de vida sedentaria. Y con el tiempo, si no haces nada para contrarrestarlo, esa pérdida se puede acelerar aún más. Y ahí es donde entra el concepto de la sarcopenia, que es la palabra técnica para la disminución progresiva de masa muscular, fuerza y función. Y no aparece por ponerle más velitas al pastel. Aparece porque durante años tus músculos dejaron de recibir las señales que necesitan para mantenerse activos y crecer. Y lo más importante es la sarcopenia no es irreversible, es reversible. Incluso en personas con décadas de inactividad.
Ellas pueden volver a ganar músculo si cambian su rutina. Pero hay que entender que no se trata solo de caminar un poco más o moverse un poquito. El músculo necesita esfuerzo de verdad. Y necesita contracciones fuerte, necesita resistencia progresiva, es decir, necesitas un estímulo cada vez mayor. Ese es el principio del entrenamiento de fuerza. Comienzas con poco peso y con el tiempo vas aumentando de forma progresiva. Así como no se pierde todo de golpe, pues tampoco se recupera de un día para otro. Pero con el estímulo correcto sí que se puede reconstruir. Y muchas veces con mejores resultados de lo que imaginas. Y ahora te quiero explicar qué necesita el músculo para crecer. Y repito, a cualquier edad. Porque el músculo, como vimos, pues no crece solo por moverse más un poco. Crece realmente cuando se combina el estímulo correcto con los recursos que necesita para repararse y adaptarse. Fisiológicamente, el crecimiento muscular se activa cuando haces un esfuerzo que supera lo que el cuerpo ya tiene dominado. Esto se llama sobrecarga progresiva. Puede venir en forma de peso, de repeticiones, de tensión mantenida o de movimientos nuevos que realmente desafíen a tu musculatura. Y ese estímulo mecánico activa esta vía que vimos un poquito en el interior de la célula muscular llamada mTOR. Que quiero que mires a mTOR como un interruptor. Cuando se enciende, se activa la producción de nuevas proteínas musculares. Pero para que eso ocurra bien, necesita proteína suficiente en la dieta. Y hace falta energía también. Es decir, una buena alimentación. Y esto para que el cuerpo pueda sostener con qué reparar lo que se rompió. Y digo reparar lo que se rompió porque cuando nosotros hacemos ejercicio de fuerza, le ponemos tensión al músculo, realmente lo retamos, se hacen ciertas microlesiones que hacen que el cuerpo tenga que reparar ese músculo y cuando lo hace que esas fibras estén más fuertes, crezcan, funcionen mejor, precisamente para que el cuerpo ya no se vuelva a romper de esa manera cuando hagamos ese esfuerzo. Por eso después el músculo se repara con más fuerza y tú tienes que ponerle más carga para que vaya otra vez teniendo estas micro lesiones y que el cuerpo tenga la necesidad nuevamente de repararlo y poco a poco el músculo se vaya construyendo cada vez más fuerte y resistente. Y para que esa construcción suceda, pues necesitas suficiente proteína. Y lo ideal es consumir entre 1.6 y 2 gramos de proteína por kilo de peso al día, de preferencia distribuido en varias comidas, 2 o 3. Y esto es especialmente importante porque muchas veces el mayor reto de las personas para no cumplir con su requerimiento de proteína diario es intentar consumir toda esa cantidad de proteína en una sola comida, cuando es mucho más fácil pues dividirla en 3 comidas, por ejemplo. Y no sé, bueno, por un lado tenemos al entrenamiento de fuerza, por otro lado tenemos a la alimentación, pero el músculo también necesita descanso, porque la reparación es lo que le da al cuerpo realmente el entorno para que el cuerpo se pueda reparar. Porque durante el sueño profundo es cuando las hormonas del crecimiento y la recuperación están más activas. Y dormir mal o estar en constante estrés frena ese proceso, aunque entrenes bien y comas bien. Y en resumen, necesitas estímulo progresivo que rete al músculo. Necesitas proteína suficiente para reconstruirlo y descanso para sostener la adaptación. Y eso aplica a cualquier edad, no importa que tengas 30 o más de 80. El cuerpo sigue funcionando con las mismas reglas, pero lo que cambia con los años es que a veces hay que ser más estratégico, pero realmente el principio es el mismo. Ahora, aunque el cuerpo mantiene la capacidad de construir músculo a cualquier edad, sí es cierto que con el paso del tiempo por una serie de factores más asociados al estilo de vida que el tiempo en sí, pues cambian algunas condiciones internas que sí pueden hacer que el proceso sea un poco más lento si no se ajusta a la estrategia.
Y uno de esos cambios, ya lo mencionamos brevemente hace ratito, es la llamada resistencia anabólica, que significa que el músculo responde con menos intensidad al estímulo del ejercicio o de la proteína. Y no es que ya no responda nuevamente, sino que ahora necesita una señal más clara para activarse. Por ejemplo, antes cuando se era más joven y pues había menos daños acumulados por el estilo de vida, etcétera, antes quizá con menos proteína podíamos mantener o construir músculo, pero conforme crecemos, el cuerpo se pone más requisitoso, por así decirlo, para construirlo, por lo que necesitamos darle más. Por ejemplo, antes podíamos salirnos con la nuestra, consumiendo tal vez 15 gramos de proteína por comida, pero ahora quizá necesitamos 30. Estos números son solamente un decir. Lo óptimo siempre ha sido alrededor de 1.6 gramos por proteína por kilo de peso, pero pues antes mucha gente, aunque no llegase a esos números, podía estar relativamente bien. Antes también, por ejemplo, quizá entrenando una vez a la semana o llevando un estilo de vida más activo sin necesidad de entrenar fuerza de forma formal, te podía salir con la tuya. Pero ahora ya no es así. Ahora necesitas entrenar mínimo 2 o 3 veces por semana fuerza, ponerle más atención a tu movimiento. Y esto porque el umbral de activación es más alto, pero la maquinaria sigue funcionando. Entonces, realmente aquí se trata de darle y ponerle atención al estímulo que el músculo necesita. Las 3 cosas que vimos: ejercicio de fuerza, proteína y buen sueño. Otro punto importante es el equilibrio hormonal, porque con el tiempo pues las hormonas cambian, disminuyen los niveles de testosterona, hormona de crecimiento. En el caso de la menopausia pues ya podemos hablar también de temas con los estrógenos, progesterona y demás, y todo esto pues influye en el mantenimiento de masa muscular, pero no quiero que pienses que esto bloquea el progreso. Y de hecho está bien documentado que el entrenamiento de fuerza y la buena alimentación estimulan naturalmente varias de estas mismas hormonas y en general favorecen el correcto balance hormonal sin importar la etapa de la vida. Y también cuando hay problemas como sobrepeso, poca actividad física, mala calidad de sueño, mala dieta, pueden aumentar ciertos procesos en el cuerpo que queremos evitar, como el exceso de estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado, que esto interfiere con la capacidad del cuerpo de ganar músculo. Pero es algo que se puede corregir precisamente haciendo ejercicio, durmiendo bien y comiendo bien. Y por eso, además del ejercicio y la proteína, de verdad que cuidar tu descanso es muy importante. Y cuidar tu descanso también incluye, por ejemplo, el manejo del estrés, una alimentación rica en antioxidantes naturales. O sea, la proteína es muy importante, pero también hay que ponerle atención a los antioxidantes que nos antioxidan, combaten el estrés oxidativo. Y esto nos ayuda a protegernos de la inflamación crónica y ciertos daños que están directamente relacionados con el envejecimiento. Y las mejores fuentes de antioxidantes naturales son los vegetales, las grasas saludables, aceite de oliva, bueno, vegetales todos los que quieras, aguacate, aceite de coco. Y esto es bien importante para procurar consumir alimentos saludables, no solamente por cumplir nuestro requerimiento de proteína diario, ya podemos comer lo de más que sea. No, hay que ponerle atención también a los vegetales, a los antioxidantes, a las grasas saludables. Y finalmente también hay que ponerle atención a la recuperación, que puede llegar a ser más lenta, porque quizá ahora necesites más días entre sesiones intensas o una planificación más cuidadosa, no menos trabajo, pero sí mejor distribuido. Y todo esto no creas que limita tu capacidad de ganar músculo. Solamente te pide que lo hagas con una mayor intención, con más estrategia y más constancia. Y muchas veces eso es lo que realmente te lleva a entrenar mejor que nunca, a construir más músculo que nunca y a sentirte y verte mejor que nunca. Y te quiero contar también de ciertos casos reales de personas mayores que ganan fuerza y masa muscular. Porque una cosa es la teoría de lo que te estoy platicando, que sabemos que sucede,
Pero otra cosa es ya ver lo que pasa con resultados reales y en la vida real. Y lo que muestran los estudios, sobre todo, y también pues miles de testimonios que muestran que sí se puede ganar músculo a cualquier edad, porque hay suficientes investigaciones hechas con adultos mayores de 60, 70 e incluso más de 80 años que nunca habían hecho entrenamiento de fuerza y después de solo 8 a 12 semanas con ejercicios progresivos, que recuerda, se trata de cada vez ir cargando más peso, y una dieta adecuada en proteína, pues no solo aumentaron masa muscular, que eso ya de por sí es muchísimo, pero también mejoraron fuerza, equilibrio, velocidad de marcha y calidad de vida. En uno de los estudios y de los más citados, un grupo de adultos creo que la persona más joven tenía como 70 años y la más grande tenía creo que 90 y algo, casi 100, haz de cuenta. Eh, un grupo de entre esta edad más o menos entrenó pierna con pesas 3 veces por semana. Y después de casi 3 meses, aumentaron en promedio como un 150 o un poquito más su fuerza muscular. Una locura así. Y lo lograron realmente sin suplementos especiales ni intervenciones médicas. Simplemente con el estímulo adecuado. Pero no necesitas irte a los laboratorios. Seguramente conoces o has visto personas mayores que entrenan con constancia y parecen mucho más jóvenes que su edad biológica. Y también seguramente pues conoces personas de 50 que pues ya viven con dificultad para subir escaleras o levantarse sin apoyo. Y sin importar en qué situación te encuentres actualmente, tienes que saber que el cambio que puedes lograr simplemente implementando más proteína, ejercicio de fuerza y buen descanso es increíble. La diferencia de verdad no la veas en la edad, está en lo que haces cada día con tu cuerpo. Y de verdad que nunca es tarde para empezar. En cuanto el músculo reciba la señal clara de que bueno que necesita, te va a responder. Y quiero finalizar este video con una reflexión. Quiero que de verdad te quede bien claro que el músculo no desaparece por la edad, porque esto nos puede hacer sentir que bueno, ya pasada cierta edad, vamos a tirar la toalla porque no hay nada que podamos hacer porque el músculo desaparece por la edad. No es cierto. El músculo no desaparece por el paso del tiempo. Desaparece cuando dejamos de usarlo, cuando dejamos de nutrirlo y cuando dejamos de darle lo que necesita para mantenerse activo. Y lo mismo pasa al revés. El músculo se puede construir en cualquier momento si volvemos a estimularlo bien. Y tu cuerpo, créeme que sigue siendo capaz. La clave está en hacer más entrenamiento de fuerza, mínimo 2 veces por semana. Si vas comenzando, puedes utilizar tu propio peso, puedes hacer ejercicio en casa, utilizar mancuernas, utilizar bandas de resistencia. Aquí la idea es que trabajes tus grandes grupos musculares, piernas, espalda, pecho, hombros, y que hagas ejercicios de preferencia compuestos, es decir, estos ejercicios que utilizan varios grupos musculares para poder realizarse. Por ejemplo, hacer squats o sentadillas, hacer lagartijas, hacer ejercicios con los brazos, hacer pesas, bandas, lo que más te guste. Hay muchas rutinas en internet, próximamente voy a estar subiendo también rutinas yo, tengo que trabajar en ellas, pero la verdad es que hay un montón. No es difícil de armar tu propia rutina, pero yo sé que cuando vas comenzando puede parecer intimidante. Pero aquí la idea que necesitas entender es que el entrenamiento de fuerza, 2 o 3 veces por semana, es lo que le va a dar el estímulo al músculo para crecer. Pero recuerda que tiene que ser progresivo. Es decir, si esta semana, por ejemplo, haces en tu primer sesión 10 sentadillas, en la segunda pues procura hacer 11, en la tercera hacer 12. Realmente cuando comenzamos a estructurar nuestro entrenamiento de fuerza, los ejercicios se suelen manejar por series con un cierto número de repeticiones y aquí al final
La idea es ir progresando con el tiempo, ya sea aumentando el peso, aumentando el número de repeticiones, aumentando el número de series o reduciendo el tiempo de descanso entre ellas. Aquí la idea es simplemente entender que comenzar no tiene por qué ser complicado. Te digo, ejercicios como sentadillas, lagartijas, remo, que tienen muchas variantes desde principiantes hasta super experto. Por ejemplo, sentadillas te puedes apoyar de una silla y hacer la sentadilla. La lagartija puedes comenzar contra la pared. Para hacer remo puedes usar una mesa, por ejemplo, una mesa que aguante, no se vaya a ir de lado. Y lo segundo es la proteína. Si tú incluyes una proteína de calidad por comida, carne de calidad, pollo, pescado, huevos, vas a cumplir fácilmente con tu requerimiento de proteína diario, que te recomiendo que caiga alrededor de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso. Solamente multiplica tu peso en kilos por 1.6, esa es la cantidad de proteína que necesitas al día. Puedes apoyarte con suplementos de proteína en polvo de calidad si es necesario, pero si tú por comida incluyes una porción de 100 gramos, que es más o menos lo que cabe en la palma de tu mano, sin contar los dedos, eso, cuando son carnes de calidad, pollo o pescado, va a representar alrededor de 25 o 30 gramos de proteína. Si tú consumes un poquito más que eso, ya vas a estar consumiendo entre 40 y 50 gramos. Entonces, en 2 o 3 comidas vas a cumplir tu requerimiento diario. Y finalmente, el descanso. Porque el descanso es lo que crea el entorno para que el músculo realmente crezca y se repare. Y como vimos un poco, durante el sueño se liberan muchas hormonas que promueven el crecimiento. Entonces es bien importante que duermas no solo la cantidad de horas suficiente, que es mínimo 7 horas, sino que también procures que tu sueño sea profundo, de calidad. Y para eso tienes que acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Evitar utilizar pantallas por lo menos 30 minutos antes de dormir. Si puedes hacerlo una hora antes, aún mejor. Procura no cenar muy tarde y procura también cenar de preferencia 2 horas antes de dormir para que la digestión no vaya a interrumpir el sueño profundo. Y procura dormir en un cuarto lo más oscuro posible, en una temperatura de entre 18 y 20 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal según varios estudios. Y finalmente, procura también dormir en un cuarto lo más silencioso posible. Si no es posible tanto ruido, puedes considerar máquinas de ruido blanco o tapones. Pero aquí la idea es cuidar tu descanso, porque es lo que le va a permitir a tu cuerpo crear el entorno para que el músculo crezca. Entonces, de verdad que a veces comenzar parece abrumador, pero no tiene por qué ser complicado. Y va a ser una de las mejores decisiones que pudiste haber tomado, porque es increíble cómo puede cambiarte la vida el simplemente construir más músculo, o al menos mantener el que ya tienes. Pero si haces las cosas bien, lo puedes construir, porque eso puede marcar la diferencia entre vivir más años, más joven, con más fuerza, con calidad de vida y con independencia, o nada de eso. Entonces, considéralo. Comparte este video con quien lo necesite. Compártelo también con alguien con quien quieras comenzar a hacer más ejercicio de fuerza, a trabajar mejor tu músculo, a comer mejor, dormir mejor. Porque muchas veces es más fácil apoyarnos con amigos, amigas, pareja, familia, y hacerlo hasta un reto divertido. Y si te gustó este video, también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.